Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo episodio de spoiler de la edición Ikoria Lair of Behemoth. En este segundo episodio vamos a hablar de las cartas multicolor raras de la edición. En el capítulo anterior hicimos las cartas multicolor míticas y iremos con las raras. Eso sí, en el capítulo anterior se nos quedaron un total de dos cartas pendientes por ver. Entonces, porque yo pensaba ya que, como estaba ya acabando la temporada de spoilers, no contaba que fuera a salir ninguna carta multicolor mítica más. Entonces dije, bueno, ya estará. Pero al final resulta que no. Quedaban todavía dos por salir. Y así que vamos a empezar este episodio justamente mostrando esas dos cartas míticas que nos quedaban. La primera de ellas es Kinan Bonder Prodigy, una criatura legendaria, colores Simi coste 2. Miedo me da vista la historia reciente de Wizards. Druida humano 2-2 dice que siempre que gires un permanente que no sea tierra para generar maná, agrega un maná de cualquier tipo que pueda producir ese permanente. Cuidado, cuidado con eso. Y luego tenemos una habilidad activada por 7 manás, cara de cojones, que te dice que mires las primeras 5 cartas de tu biblioteca, puedes poner una carta de criatura que no sea humano entre ellas en el campo de batalla directamente. Pone el resto en el fondo de tu biblioteca en orden aleatorio. Wow, ayer dije que la carta esa Golgari híbrida me parecía la carta más sólida de la edición. Vista esta, me lo voy a tener que replantear porque esto me parece una barbaridad. Una auténtica barbaridad. O sea, yo solo de imaginarme la aceleración de maná que puedes conseguir con esto, es que es brutal. O sea, por ejemplo, tú imagínate que tienes, yo qué sé, una druida del paraíso, unas aves del paraíso, esta carta que puedes girar y generar maná de cualquier color. Con esta en juego te generan otro más, del color que tú quieras. Solo de pensar en la aceleración que puedes conseguir con eso, es que me froto las manos, vaya. O sea, las Simic Ramps, pero no solo las Simic Ramps, o sea, cualquier color se puede generar con las cartas adecuadas. Imagínate que lo combinas también, por ejemplo, con la Leila en verde. La Leila en verde te dice que las criaturas que generan maná te generan un maná verde extra. Entonces, yo me imagino, hipótesis, empezamos la partida con la Leila en verde en juego. Turno 1, bosque, aves del paraíso, vas. En el turno 2, bajo una isla, o con fechas o con lo que sea, con Shockland, lo que sea, y juego a este. Entonces, mis aves del paraíso me pueden generar un total de 3 manás. Uno verde y 2 de lo que yo quiera. O sea, potencialmente en el turno 3 hablamos de generar 6 manás y podemos generar maná con los 5 colores. O sea, puedes jugar a Nimice del Devorador de Spark en turno 3 con este en juego. O sea, lo dicho, me froto las manos con lo que se puede armar con esto. ¿Cómo no? Por tercera edición consecutiva, Wizards nos saca una carta Simic que es un bombazo. En el Drain teníamos el Oko. En Teros tuvimos al Uro. Y aquí va a ser el Kinan. Porque es que esto me parece brutal. Esto me parece una brutalidad y aún no he entrado en su segunda habilidad. Que considerando la aceleración que puedes conseguir, es que es hasta factible. Es hasta factible pagar 7 manás. Vale, siempre tienes la mala de que, que tienes el efecto este que es un poco aleatorio, digamos. Aunque bueno, también puedes diseñar la baraja para que tus criaturas sean todas humanos menos una super bomba para lanzarla con esto. Entonces, la carta la veo absolutamente bestial. Sin comentarios. O sea, si ayer dije que la carta de la edición era la Golgari, yo me retracto. Por ahora, esta es la carta de la edición. Me parece una auténtica brutalidad. A ver, la segunda carta que nos quedó pendiente. Esta es Winota, Joiner of Forces. Criatura legendaria, Boros en este caso, coste 4, dos incoloros, uno rojo, uno blanco, es una guerrera humana 4-4, que dice que siempre que una criatura no humana que controlamos ataque, mires las primeras 6 cartas de tu biblioteca, puedes poner una criatura de humano entre ellas en el campo de batalla, girada y atacando, y gana indestructible hasta el final del turno. El resto van al fondo en orden aleatorio. ¡Wow! La verdad es que me parece también una carta muy, muy, muy interesante. Muy, muy, muy poderosa.
Solamente de pensar que los tokens hacen saltar también la habilidad, imagínate que tienes, por ejemplo, yo imagino, una Chandra Colette of Flame, que te genera dos elementales 1-1 girados pegando. El trigger te salta por doble. Que tienes un Krenko que te genera goblins a cada turno. El Legion Warboss, que también te genera tokens cada turno. De goblins en estos últimos dos casos. Todos hacen saltar esta habilidad. Así que, puede ser muy interesante. Cierto es que la habilidad es cuando un no humano pega, te busca humanos. Es un poco, te busca lo contrario. Entonces, igual ahí es donde pierde un poco de fuerza porque te precisa construir la baraja de una manera bastante más específica. Diríamos que lo ideal sería que tengamos una baraja con humanos, pero que tenga la posibilidad de generar fichas que no sean humanos. Ahí es donde tendría la gracia. Y otra cosa, como siempre, como dije ya en el vídeo de ayer, todo lo que sea meter cartas gratis puede ser peligroso. Una de las cartas que mencionaban en los foros que puede entrar con esta es el agente de la traición. Esta criatura que te gana el control de una criatura contraria. Y puede entrar con esto porque es humano, pero tiene otro subtipo. No recuerdo cuál era ahora, pero tiene otro subtipo, así que contaría como... No, es que lo que te busca es humano. O sea, es humano, entonces te cuenta. Te cuenta, es perfectamente válida. Así que la veo muy, muy, muy interesante. Mira que Wizard generalmente en los spoilers suele soltar las cartas de más calidad primero y deja las cartas más flojas para el final. La verdad es que estas últimas dos míticas, wow, para mí las dos de las mejores. Y la anterior, para mí por ahora la mejor. Por ahora la mejor junto con la Golgari que vimos en el vídeo de ayer. Ahora sí, pasamos ya a las cartas multicolor raras. Vamos a comenzar con un ciclo de 5 criaturas, cada una asociada con una habilidad estática. En este caso, el Frontland Felidar es el asociado con la habilidad de vigilancia. Es un coste 4, Celestia, criatura 3-5 con vigilancia, que dice que tus criaturas que tengan vigilancia ganan esta habilidad. Pagar 1 y girarla, gira la criatura objetivo. ¿No? Está bien, esta por ejemplo puedes... cuando tienes una criatura con vigilancia, justo después de declararla como atacante, le activas esto y giras una criatura contraria. Sigue atacando y impides bloquear a una criatura contraria. Así que está bien. Lo que ocurre es que probablemente esta carta te exige construir el mazo de una manera bastante específica con criaturas con vigilancia. No es imposible, pero lo veo difícil. Probablemente sea una carta más tipo para draft igual. Si tú puedes construir la baraja entera en torno a la habilidad de vigilancia, pues está bien. Si no, pues la carta quedará un poco en el olvido, digamos. La siguiente se llama Labyrinth Raptor, que es la asociado con la habilidad de amenaza. Es una coste 2, colores Rakdos, rojo y negro, criatura 2-2, que dice que siempre que una criatura con amenaza que controlamos sea bloqueada, el jugador que defiende debe sacrificar una de las criaturas que la está bloqueando. Luego tenemos por coste 2, uno rojo, uno negro, tus criaturas con amenaza obtienen todas +1/+0 hasta el final del turno. Digo exactamente lo mismo que con la anterior. Esto puede estar bien igual en draft, o como mucho, es que tienes que construir la baraja de manera muy, muy, muy concreta. Y eso yo creo que limita un poco su uso. La carta en ese contexto está muy bien. Fuera de ese contexto, la verdad es que no tiene mucha utilidad. La siguiente es la asociada con la habilidad de arrollar. Quartzbooth Crusher. Coste 5, colores Gruul, 2 incolor, 2 rojos, 1 verde, perdón. 6-6 que arrolla, que dice que siempre que una o más criaturas que controlamos que arrollan hacen daño de combate a un jugador, creamos una ficha de dinosaurio bestia verde XX con arrollar, donde X es el daño total que hemos conseguido asignar al contrario a través del arrollar. Digo exactamente lo mismo, esto lo puedo copiar en las 5 cartas. En la baraja concreta, en un draft o una baraja casual, muy bien. Fuera de eso, veo complicado que puedan tener algún tipo de utilidad. Aquí tenemos una que nos han spoileado aquí en un lenguaje asiático, no tengo ni idea de cuál es, pero bueno, ahí tenemos la traducción. Se llama Slither Wisp, coste 3 colores Dimir, 1 azul, 2 negros, una pesadilla elemental 3-2 con destello. Esta será la que va con la habilidad de destello. Que dice que siempre que tires un hechizo con destello que no sea este, roba una carta y cada oponente pierde una vida. La veo interesante, la veo muy interesante. Lo que ocurre es que digo lo mismo que las anteriores, te va a precisar un mazo muy concreto en el que puedas, algo estilo la Flash of Ferocity, con lo que vimos en el mazo de Challenger,
Lo que ocurre es que los colores no son Simic, aquí los colores son Dimir. Pero tal vez podría dar pie a una baraja Dimir con destello. Así que ahí puede ser interesante. Una Esper igual, pero ahí. Fuera de ahí no le veo que tenga mucha utilidad. Y luego tenemos ya la última que se llama Skycat Sovereign, una coste 2, colores Azorius, uno blanco, uno azul, una 1-1 que vuela. Esta es la asociada con la habilidad de volar. Y dice que obtiene +1/+1 por cada otra criatura que controlamos con volar. Y tenemos por 4 crear una ficha de felino pájaro blanco 1-1 que vuela. Esta la verdad es que me gusta bastante y encaja perfectamente en las Azorius Flyers. En esta baraja que tenemos con un montón de criaturas voladoras pequeñas en estos dos colores, encaja perfectamente. Es un poco algo que va en la línea de lo que hace el Águila Empire. El Águila Empire es el lord de voladores que da +1/+1 al resto de voladores que controlamos. Entonces lo que hace es te ayuda a irte ancho, digamos. Hace que el resto que no son él ganen +1/+1. Este hace lo contrario. Hace que por cada uno que tengamos que no sea él se hace cada vez más gordo. O sea, el Águila Empire es para ganar a lo ancho y esta es para ganar a lo alto. Así que parte de la misma estrategia o encaja en la misma filosofía y ahí está muy bien. Fuera, por supuesto, no tiene mucha utilidad, pero en ese caso concreto, una baraja Azorius Flyers encaja que ni pintada. Muy bien, vamos ahora con otro ciclo más. En este caso es un ciclo de conjuros que es de lo que se llaman los ultimátums. Esta es una idea que ya, por lo que he estado leyendo, ya se hicieron cartas similares a estas en una edición llamada Shards of Alara. Shards sería, ayer hablamos de los wedges, de esas combinaciones de 3 colores donde tenemos uno con sus 2 enemigos. Las Shards serían al revés, serán un color con sus 2 colores aliados. Y en esa edición sacaron un ciclo de 5 cartas que costaban 7 colores específicos de esas Shards y eran un conjuro que era un ultimátum, hacía algo muy bestia. Entonces, aquí han hecho algo en principio más o menos similar. Este es el Eri Ultimatum, este de los colores Abzan, 3 negros, 2 verdes, 2 blancos. Conjuro que te deja retornar cualquier número de cartas de permanente con nombres diferentes de nuestro cementerio al campo de batalla. Estas cartas lo malo que van a tener es el coste, porque es un coste que no solo es caro, sino que es muy específico en cuanto a colores. Te exige jugar 3 colores. Yo aquí esta carta en particular, hay un formato en el que esto puede ser una bomba brutal, que es Commander. En Commander, como solo tienes una copia de cada carta, o sea, con esta, al jugar esta, podrías coger todo tu cementerio, prácticamente entero, y retornarlo de vuelta todo al campo de batalla. Así que ahí será una carta muy, muy, muy poderosa. Fuera de ahí lo veo complicado porque, como digo, es cara, te pide 3 colores y yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado que pueda llegar a haber juego, al menos en construido. Siguiente, Emergent Ultimatum, este será el de los colores Sultai. Tenemos por 3 verdes, 2 azules, 2 negros, un conjuro que nos deja buscar en la biblioteca hasta 3 cartas de un solo color con diferentes nombres y exiliarlas. Un oponente elige una de esas cartas. Esa carta la tenemos que barajar de vuelta en el mazo. Podemos lanzar el resto de cartas sin pagar sus costes de maná. Después tenemos que exiliar el Emergent Ultimatum. La veo más poderosa que la anterior. Lo que ocurre es que se le pasa lo mismo. O sea, es muy poderosa, pero es complicado lanzarla. Igual con estos colores puede ser un poco más sencillo, porque el verde tiene aceleración, el azul tiene robo y filtrar la biblioteca. Entonces, igual esta es un poco más sencilla de jugar. Entonces también te traes ahí 3 bombazos y prácticamente es el control, eliges cuál quieres que no te mate. Cuál de los 3 quieres que no te mate, pero los otros 2 te matan. Ahí sí, en ese caso sí puede ser una carta muy útil. Lo que ocurre es que, de nuevo, es necesario que el formato sea lento. Esto en Commander va a ser muy bueno. Este tipo de cartas en Commander van a ser buenas. Y como mucho en estándar. No creo que vayan a haber juego más allá de estándar y gracias, por supuesto. Presente esto en juego competitivo probablemente sea injugable. No lo descarto, pero muy probablemente esto va a ser injugable por el coste, como ya he dicho un par de veces. Siguiente, tenemos aquí en otro idioma, esto en japonés creo que es. Se llama Immaculate Ultimatum. Sería por los colores Jeskai, 3 rojos, 2 azules, 2 blancos. Dice que el jugador objetivo gana 5 vidas. El Immaculate Ultimatum le hace 5 puntos de daño a cualquier objetivo y robamos 5 cartas. Es floja. Yo la veo a lo menos más floja que las anteriores.
Porque pagar 7 para hacer 5 daños y ganar 5 vidas, y vale, robar 5 cartas, sí. Lo único que veo un poco bueno es lo de las 5 cartas que se pueden robar. Pero no sé, pagar tanto, colores tan específicos, yo no la veo. Esta carta no la veo de ninguna manera. Siguiente, Ruinous Ultimatum. Sería por los colores Mardu, 3 blancos, 2 negros, 2 rojos. Dice, destruye todos los permanentes que no sean tierra de tus oponentes. O sea, una ira, pero solo para los jugadores contrarios. Brutal, poderosa, pero lo mismo de siempre. Complicada por los colores. Y encima estos 3 colores, yo diría que son incluso más complicados de filtrar el maná. Blanco, negro y rojo. Si tuvieras verde, si tuvieras azul, ya, pero esos 3 colores, muy poderosa la carta, pero muy complicada de jugar. Aunque daría un quinto ultimátum, lo que ocurre es que, de nuevo, aún no se ha spoileado todavía, así que lo meteremos más adelante cuando salga, cuando se spoilee. Vamos con otro ciclo más, ahora un ciclo de encantamientos, también raros. Este se llama Death's Oasis, a nivel de inglés, coste 3, blanco, negro y verde. Dice que siempre que una criatura no ficha que controlemos se muera, nos autodequeamos 2 nosotros y luego retornamos una carta de criatura con coste convertido menor que la criatura que ha muerto del cementerio a la mano. Y si pagamos 1 y lo sacrificamos, ganamos vida igual al coste convertido más grande entre las criaturas que controlamos. La veo más bien flojilla, ¿eh? Te exige jugar cartas caras para rentabilizarla bien. Yo la verdad es que no la veo. Yo no la veo muy útil. Siguiente, Offspring's Revenge. Coste 5, colores Mardu, 2 incoloros, 1 rojo, 1 blanco, 1 negro. Al inicio del combate en nuestro turno, exiliamos una carta de criatura roja, blanca o negra de nuestro cementerio. Creamos una ficha que es una copia de esa carta, excepto que es una 1-1, gana prisa hasta nuestro siguiente turno. A ver, es cara de jugar, son 3 colores además. Lo que hace es poderoso, porque precisamente yo pienso en el Pastor de Pesadillas, una carta de la edición de Teros de esta última, que hace algo muy similar, que te creaba fichas de 1-1 que eran copias de otras criaturas que se habían muerto, que controlábamos. Esta haría algo muy similar, pero con el cementerio, y lo haría cada turno al inicio del combate. Así que sí, poderosa es, pero yo creo que va a ser complicada de jugar. Si encuentra un sitio, si encuentra una baraja que funcione, si una baraja Mardu, esto se diseña ya es profeso, digamos, para que funcione bien, vale. Pero fuera de eso, la verdad es que lo veo complicado. Es caro, 3 colores diferentes. Lo que hace es poderoso, pero lo veo complicado que pueda llegar a haber juegos, salvo que se encuentre una baraja muy, muy, muy específica que la rentabilice muy bien. Siguiente, Song of Creation. Coste 4, colores Temur, 1 incoloro, 1 verde, 1 azul, 1 rojo. Dice que puedes jugar una tierra adicional en cada uno de tus turnos. Está muy bien. Siempre que tires un hechizo, roba 2 cartas. Aquí viene lo malo seguro. Al inicio del paso final, descarta tu mano. Bueno, no lo veo nada mal, ¿eh? No lo veo nada mal. Me parece una carta, en mi opinión, con muchísimo potencial. Simplemente pensando en la Experimental Frenzy, si esa carta funcionó, en la monorred, si esa carta funcionó, no veo por qué esto no vaya a funcionar. Cierto que es más complicado porque te exige 3 colores diferentes, pero lo que hace es aún más poderoso todavía. Puedes jugar una tierra extra cada turno, cada hechizo te da un robo de 2 cartas, igual que tienes que tirarte de la mano al final del turno, pero yo creo que vale la pena. Yo creo que lo rentas, sobre todo si consigues jugar una baraja que use mucho hechizo barato. Pero cada hechizo que tires son 2 cartas. Por ejemplo, un shock. Ala, robo 2 cartas. Hago 2 daños y robo 2 cartas por 1 maná. Ese tipo de combo va a ir muy, muy, muy bien con esta carta. Me parece por ahora probablemente la carta rara con mayor potencial de las que hemos visto hasta ahora. Esto va bien, primero, con hechizos baratos. Y segundo, si tienes la posibilidad de lanzar hechizos desde fuera de la mano, tipo desde el cementerio, tipo aventuras, tipo Light Up the Stage, que te desila un par de cartas que puedes jugar durante un par de turnos, escapatoria, recargar en la línea del cementerio. Creo que es una carta con muchísimo potencial. Puedo equivocarme, pero considero que esta es una de las cartas que tiene mayor potencial de todas las que hemos visto hasta ahora en cuanto a cartas raras.
Vamos con otra, esta creo que es en chino, se llama Whirlwind of Thought, coste 4, colores Jeskai, uno incoloro, uno azul, uno rojo, uno blanco. Siempre que tires un hechizo con esa de criatura, roba una carta. Esto va genial en la línea de Narset, la carta que vimos ya ayer, que yo mencionaba que iba muy bien en una baraja que fuera solo de hechizos de una criatura. Pues mira, aquí tenemos algo que lo reafirma. La combinación Jeskai en esta edición va a ir muy bien para una baraja con hechizos de no criatura. Una Jeskai Control puede surgir. Desde luego material hay para que surja. No digo que vaya a surgir, igual me equivoco, pero creo que hay material para que una baraja de ese estilo pueda surgir y pueda ser competitiva. Al menos en estándar, por supuesto. Bien, recordáis que ayer os comenté al final del vídeo que había una mecánica nueva que os iba a dejar la cabeza muy loca, o sea, más aún que la de mutar. Pues ha llegado el momento. Aquí os presento la mecánica de Companion, que yo he traducido como compañero o acompañante, puedo ir un poco por esa línea. Esto es, a efectos prácticos, Commander. Wizards ha cogido Commander y lo ha metido así en estándar, juego competitivo más o menos oficial. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Fijaos. La mecánica funciona así. Cuando tenemos un mazo con una carta que tiene Companion, acompañante, podemos elegir esa carta para que sea nuestro acompañante. Ya veréis cómo apesta a Commander esto. Elegimos una carta que tenga Companion y podemos asignarla como nuestro acompañante. Esa carta no va a estar, va a dejar de estar en el mazo principal, mejor dicho, no va a estar en el mazo principal, sino que va a estar en el banquillo. Tenemos el mazo de 60 cartas y luego el acompañante va a estar en el banquillo. Y las normas dicen que tenemos derecho una vez por partida a lanzar a nuestro acompañante desde el banquillo. Esto no me digáis que no es Commander. Esto es tal cual traer Commander a estándar. Pero es que hay más. Esta mecánica te exige lo siguiente. Cuando elegimos un acompañante, además esto nos impone una restricción a la manera de construir el mazo. Que en el caso de este primer ejemplo dice lo siguiente. Nuestro mazo inicial solo puede contener cartas que tengan costes de maná convertidos pares. Fijaos, siempre que elegimos una carta como compañero, como acompañante, se nos impone una restricción a la hora de construir el mazo. Esta es la que acabo de mencionar. Esta en particular es una criatura 6/6, que cuesta 4 incoloros y 2 híbridos Dimir, azules o negros. Es una 6/6 que dice que cuando entra al campo de batalla, cada jugador se autodequea 4 y nosotros ponemos una carta de criatura con coste convertido para, entre esas cartas que se han autodequeado, tanto las nuestras como las contrarias, entiendo, en el campo de batalla bajo nuestro control. Tened en cuenta una cosa, esta carta, aunque ponga la de acompañante, no estamos obligados a elegirla como acompañante. Y a no ser que la elijamos como acompañante, lo de la norma esta de restringir el mazo a costes pares, no aplica. Esto solamente aplica si elegimos esta carta como acompañante. Ahí sí estamos obligados a construir el mazo así. Si no, pues nada, se pueden llevar las copias que queramos y listo. Esta probablemente es una de las cartas que tenga menor potencial porque te restringe mucho el mazo. Cuesta mucho lanzarla, así que no la veo como una carta muy útil. Hay algunas que, como veréis, sí que pueden ser más o menos útiles. Y esta es una de ellas. Se llama Geganza de Wellspring. Cuesta 5, 4 incoloros, 1 híbrido Gruul, rojo o verde. Puede ser acompañante. Y si la elegimos como acompañante, la restricción es la siguiente. Ninguna carta de nuestro mazo principal puede tener más de un símbolo idéntico en su coste de maná. Espero que se entienda. No puede tener más de un mismo símbolo de maná. Por ejemplo, una carta que te pida 2 azules ya no vale. Solamente puede aparecer el símbolo una vez. Si aparece 2 veces o más, ya es ilegal. No se puede meter en el mazo principal con este de acompañante. Es una criatura 5/5 que si la giramos, fijaos, nos genera 5 manás, uno de cada color. La pega, que este maná no puede ser lanzado para pagar costes de maná genéricos, incoloros. La veo como una carta con mucho más potencial que la anterior. Lo que ocurre es que va a precisar un mazo, yo creo, bastante específico. Si funciona es brutal. Por ejemplo, está con el Dim Mizzet de la Guerra de la Chispa.
encajará perfectamente. Girando esta, ala, puedes tener un Nimicet directamente en juego. Porque el Nimicet te pide uno de cada y no es genérico, cumple con todas las normas. Cumple con la norma de construcción porque no tiene un símbolo repetido, son todos diferentes. Así que esta carta la veo como probablemente la carta con acompañante con mayor potencial, o al menos una de las que tiene mayor potencial. Siguiente, Kahira the Orphangarth. Madre mía, coste 3, dos tienen que ser híbridos Celestia, blanco o verde. Es una 3-2 cuya norma de acompañante es que si la hacemos como acompañante, todas las cartas de criatura de nuestro mazo principal tienen que ser felinos, elementales, pesadillas, dinosaurios o bestias. Nos restringe a unas tribales muy específicas. Es una 3-2 con vigilancia que dice que el resto de criaturas que tengan esos subtipos, ganan +1/+1 y obtienen vigilancia. Bueno, yo la veo complicada porque te exigen, a ver, toda carta que te exija construir un mazo muy específico va a ser complicado que veas juego construido, por no decir imposible. ¿Hacer barajas casual en torno a esto? Seguro. Igual un mazo de Commander en torno a esto. Bueno, ten en cuenta que la gente de juego Commander, si elegís un acompañante, esto no cuenta como comandante. O sea, podéis tener vuestro comandante por un lado y el acompañante por otro. O sea, tenéis aquí como dos cartas fuera del juego que podéis lanzar. Así que en Commander es interesante. Lo que ocurre es que esto en construido por lo menos yo creo que no va a haber juego. Otra más, Keruga de Macro 6, coste 5, dos tienen que ser híbridos Simic, azules o verdes. La norma es que si la elegimos como acompañante, el mazo principal solo puede contener cartas con coste convertido de 3 o más y tierras, por supuesto. O sea, solo cartas caras. Y cuando esta entra al campo de batalla, robaremos una carta por cada otro permanente que controlamos con coste convertido de 3 o más. Lógicamente, las habilidades ya están diseñadas para que comben bien con la restricción de construcción del mazo. Pero yo tampoco las veo muy útiles en juego, más allá del juego casual. Sí, están simpáticas y tal, pero yo creo que son innecesariamente complejas y que no... Y su efecto tampoco es tan poderoso como para que hagan juego en construido, desde mi punto de vista, por supuesto. Siguiente, Lurrus of the Dream Den. Es una coste 3, dos tienen que ser híbridos orzo, blancos o negros. La norma es que cada permanente, si la elegimos como acompañante, si no, nada. Cada permanente en nuestro mazo principal tiene un coste convertido de 2 o menos. Cada permanente, o sea, instantáneos conjuros pueden tener más, pero los permanentes tienen que ser de coste 2 o menos. Es una 3-2 con lifelink, vínculo vital. Y en cada uno de nuestros turnos podemos lanzar un hechizo permanente con coste convertido de 2 o menos desde el cementerio. Pues esta sí que es una carta que la veo interesante. E insisto en que no estamos obligados a hacerlo del compañero, lo del acompañante. Si queremos, podemos llevar esta a 4x y pasarla al acompañante. Pero claro, ten en cuenta que si esta la jugamos como acompañante, esto nos impide jugarla de vuelta al mazo principal, porque cuesta 3. Y con esta acompañante, el mazo tiene que tener cartas de coste 2 o menos de permanentes. Entonces, solo podemos llevar una copia de esta. Así que, por eso digo que nos puede igual interesar más olvidarlo de acompañante y llevar esta 4x. Porque lo que hace es interesante. Te deja tirar hechizos de permanente baratos desde el cementerio. Encaja muy bien en cualquier baraja de estas de tipo Go Wide, de meter muchas criaturas pequeñas. Y ahí puede tener potencial. De hecho, se mencionaba por los juegos que, por ejemplo, Kroxa tiene coste 2. Kroxa encajaría perfectamente en un mazo usando este de acompañante. Porque claro, que Kroxa, si la juegas con coste 2 de cementerio, tienes que sacrificarla. Pero bueno, que creo que puede tener potencial. Más tener en cuenta que la restricción del Companion solamente afecta a los permanentes. Los instantáneos y conjuros pueden tener más costes si queremos. Así que yo creo que de las cartas con acompañante junto con la Geganza, esta es la segunda con mayor potencial. Bien, vamos con otra. Lutri Dispel Chaser. Esto es una nutria elemental, coste 3. Dos tienen que ser híbridos Izet. Una 3-2 cuya norma de acompañante es que todas las cartas que no sean tierras del mazo principal tienen un nombre diferente. Commander otra vez. Esta es una carta con destello que cuando entra al campo de batalla, si la hemos lanzado nosotros, podemos copiar un instantáneo o conjuro que controlamos, un hechizo que está en la pila ya entiendo, y podemos elegir nuevos objetivos para la copia.
La verdad es que esta carta está dando mucho de qué hablar en el entorno de Commander. Yo creo que ahí sí puede ser una carta que tenga mucho potencial. Fuera de ahí, pues te restringe un montón el mazo. Gente, cuando tú haces juego competitivo, estándar, Pioneer para atrás, te interesa llevar cartas a 4x. Entonces, esto te mete una restricción enorme, pero enorme al obligarte a jugar Commander en entorno competitivo, lo cual lo veo muy poco práctico. Así que fuera de Commander la veo poco práctica. Siguiente, Obos de Prey Piercer. Coste 5, colores, tiene dos híbridos Rakdos, negros o rojos. Norma de acompañante. El mazo principal solo contiene cartas con coste convertido impar y cartas de tierra, lógicamente. Es una 3-5 que dice que si una fuente que controlamos que tenga un coste convertido impar, o sea, serán todas si hemos usado esta acompañante, si le fuera a hacer daño a un permanente jugador, le hace el doble de ese daño en su lugar. A ver, puede ser interesante, puede ser poderoso. Más que nada porque tú mira, por ejemplo, el Thorbrand, la que ha armado. El Thorbrand que hace que el daño aumente en 2. Lo cual es que ahora te restringe a los cotes impares, lo cual hace que sea un poco complicado. Podría tal vez encontrar un hueco, pero yo lo veo complicado. O sea, lo que hace es poderoso, pero solo es para las impares. Entonces, yo por ese motivo creo que no va a ir a ninguna parte. Seguimos. Umori de Collector. Esta es una coste 4, colores, tiene dos híbridos Golgari, negros y verdes. Norma de Companion, cada carta que no sea tierra del mazo principal comparte un tipo de carta. O sea, todas las cartas que no sean tierra tienen que ser criaturas, todas tienen que ser artefactos, todas tienen que ser encantamientos, algo así tendrá que ser. Pregunta, si tengo una baraja de criaturas, ¿puedo llevar una criatura artefacto? Sí, pues criatura. Si tengo una de encantamientos, ¿puedo llevar una criatura encantamiento? Sí, también, eso no tiene ningún problema. Bien, dice que cuando esta es una criatura 4-5, que cuando entra al campo de batalla elegimos un tipo de carta, elegiremos el nuestro, lógicamente. Los hechizos del coste elegido cuestan un maná menos. Está bien, pero insisto que te restringen demasiado y... No sé, no acabo de verles la gracia a estas cartas. Igual, quitando a dos o tres que he comentado ya particularmente, yo no les veo la gracia a estas cartas en general. Vamos con la última, ya Cirda de Dawnwaker. Es una coste 3, colores boros, o sea, tienes dos híbridos rojo y blanco, es una 3-3 con acompañante. Dice que el todo permanente de tu mazo principal tiene una habilidad activada. Pregunta que las tierras tienen habilidad activada, así que contarían perfectamente. Las habilidades que actives que no sean de maná te cuestan 2 manás menos. Este efecto no puede reducir el maná que nos cueste por debajo de un maná. Si pagas un maná y la giras, una criatura objetivo no puede bloquear este turno. Pues esta carta la veo bastante interesante. Porque igual la norma del companion igual no es tan restrictiva porque hay muchas cartas con habilidad activada. O igual es un poco más sencillo construir el mazo en torno a eso. Yo, por ejemplo, pienso en cartas de tipo equipo, que el coste de equipar puede ser caro. Pues mira, esto te lo reduce en 2. Va bien en cualquier baraja donde tengas habilidades activadas que sean caras. Ahí esto te las va a abaratar en 2. Así que esta carta sí que la veo interesante. Igual esta es una de esas 2 o 3 que he comentado que pueden tener algo de potencial. No sé si valdrá la pena hacerlo de Companion o estas cartas se jugarán con normalidad, habrá que verlo. Pero puede ser interesante. Esta carta en particular, junto con la Ceganza y junto con el Lurrus, creo que estas 3 son las únicas 3 que pueden tener algo de potencial. Fuera las demás, la veo complicada que pueden tener algún tipo de uso. Y vamos ya para terminar con el ciclo de tierras raras. Para variar, como en todas las ediciones, Wizards nos saca un ciclo de tierras raras que van a ser indispensables en juego competitivo y esto va a hacer que la gente especule y que el precio suba una barbaridad y va a hacer que jugar a Magic sea cada vez más caro, va a hacer que la gente deje el juego y todo eso. En fin, la historia de siempre. En esta ocasión tenemos unas tierras tricolor, tierras triples, que son fecheables, como podéis ver. Esta, por ejemplo, es pantano, llanura, bosque. Esto es fecheable por las fechas de Modern. Da maná a elegir entre los 3 colores. La pega entra girado, pero tiene ciclar 3. Eso quiere decir que podemos, si la tenemos en la mano y no nos interesa jugarlo, no nos puede jugar, pues pagamos 3 manás, la descartamos y robamos una carta. Pues nada, no sé hasta qué punto va a ser útil, porque eso de que entre girada es
es una pega, pero bueno, también es cierto que los templos de Teros también entran girados y bueno, algo de juego están viendo. El Scry 1 parece que vale la pena. Lo que ocurre es que estas tienen dos ventajas respecto a los templos. Primero, que dan maná triple, o sea, elegir entre tres colores y no solamente entre dos. Y lo segundo, que son ciclables. Vale, el coste ciclar son tres, igual mucho, pero sí la carta puede llegar a ver algo de juego. Tenemos una por cada trío de colores, por cada wedge, lo cual no es ninguna novedad, no hay mucho que comentar aquí. Y hay una última tierra rara, que se llama Bonders Enclave, que nos da en color que podemos pagar 3 y girarla y robar una carta. Pero esto solo puede activarse si controlamos una criatura con fuerza 4 o más. Una baraja que lleve criaturas fuertes, pues igual le interesa alguna copia de esta. Que no tienes nada que hacer con el maná, pues nada. Pagas 3 y te robas una carta. Puede estar bien ahí. Tanto como para ser rara, igual es un poco pasarse, yo creo. En fin, como siempre. El hecho de que estas cartas sean raras limita mucho su, digamos, la oferta de esa carta y hace que se especule, que el precio suba y por eso las fechas en Modern son tan caras, por eso las Shocklands son caras y como ya comenté en el vídeo del mazo de Challenger, el problema del precio está mayoritariamente en las tierras y esto es porque las hacen raras, porque las tierras importantes son las raras, se especula, el precio sube y al final hace que jugar a Magic sea, que por eso sea tan caro económicamente. Si las tierras no fueran tan caras, yo creo que será un poco más asequible en términos generales. Y nada, por ahora esto es todo por este capítulo de spoiler. Así que nada más, os agradezco que me hayáis acompañado en este segundo episodio y nos vemos en el siguiente, donde en principio la idea va a ser que nos vayamos a las cartas de un solo color míticas, ¿vale? En principio esa va a ser la isla, cartas de un solo color míticas. Así que nada, gente, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.